Hay historias que parecen terminar el día en que muere una persona, pero algunas dejan preguntas abiertas durante años. Y en el caso de Lina Morgan, una de las grandes figuras de la comedia española, todavía quedan capítulos de su vida privada que hoy vuelven a salir a la luz. Este 19 de agosto se cumplen 11 años de su fallecimiento. Y precisamente cuando vuelve la mirada sobre su figura, familiares que durante mucho tiempo permanecieron alejados del foco público han decidido hablar. Entre ellos está Cecilio Ruiz Marchal, hermano de Olga y Estefanía, dos sobrinas de Lina Morgan que, según su propio relato, pasaron parte de su infancia muy cerca de la actriz, incluso en su teatro. Pero hubo un momento en que aquella cercanía desapareció por completo. ¿Qué ocurrió entre Lina y sus sobrinas? ¿Y por qué, después de tantos años, vuelve a hablarse de una herencia que terminó en manos de una persona muy cercana al artista? La respuesta tiene varias piezas, y algunas de ellas siguen sin estar completamente aclaradas. Porque detrás de la enorme estrella que conocía toda España había también una mujer con una vida familiar mucho más compleja de lo que mostraba ante el público. Para entender esta historia hay que empezar por quien fue realmente Lina Morgan. Su nombre era María de los Ángeles López Segovia y nació en Madrid. Con esfuerzo y una carrera construida durante décadas, terminó convirtiéndose en una de las grandes referencias de la comedia española. Su trayectoria no se limitó a los escenarios. También fue empresaria y propietaria del Teatro La Latina, un espacio que llegó a convertirse en una parte fundamental de su identidad profesional y personal. Lina trabajó durante décadas y alcanzó un enorme éxito económico. Obras como Vaya par de gemelas se convirtieron en auténticos fenómenos de público, mientras que su presencia en televisión terminó de consolidar su popularidad. Pero a pesar de esa fama, su vida familiar permaneció mucho más protegida. Y ahí es donde aparecen Olga y Estefanía. Según ha contado su hermano Cecilio en el programa Y ahora son soles, las dos niñas tuvieron durante su infancia una relación cercana con Lina. No eran simplemente familiares que apenas se veían. Según su testimonio, acudían al teatro y pasaban tiempo en el entorno de la actriz. La periodista Joana Morillas, especializada en la vida de Lina Morgan, también ha respaldado públicamente esa imagen de cercanía durante aquellos primeros años. Ha explicado que las niñas jugaban con algunos objetos personales de Lina, como sus sombreros y sus plumas. Es un detalle pequeño, pero ayuda a entender la dimensión de aquella relación. Porque, de acuerdo con lo contado en televisión, aquella cercanía llegó incluso a plantearse en términos mucho más importantes. Lina habría querido adoptar a sus sobrinas. Sin embargo, según la versión transmitida por Morillas a partir de lo que le habría contado Estefanía, su madre no habría aceptado esa posibilidad. Y después de aquello, la relación familiar habría comenzado a deteriorarse. Aquí es importante hacer una distinción. La historia sobre una posible adopción forma parte de las declaraciones y testimonios difundidos públicamente, pero no tenemos en el material disponible una documentación independiente que permita reconstruir todos los detalles de aquel episodio. Lo que sí está claro es que la relación entre Lina y sus sobrinas cambió. Cecilio ha explicado que hubo un momento concreto en el que las niñas dejaron de poder entrar en el teatro de su tía. Él mismo reconoce que desconoce exactamente qué provocó aquella decisión. Su explicación apunta a problemas familiares, pero no presenta una causa documentada como definitiva. Y esa incertidumbre es importante. Porque cuando hablamos de una figura tan conocida como Lina Morgan, es muy fácil que una explicación transmitida años después termine convirtiéndose en una supuesta verdad absoluta. En este caso, lo responsable es separar lo que han contado los familiares de aquello que está plenamente acreditado. Hay además otro elemento mucho más delicado. Cecilio describió durante la entrevista las dificultades que, según su testimonio, atravesaron Olga y Estefanía desde pequeñas. Habló de situaciones de enorme dureza y de una vida marcada por problemas familiares y personales, pero nuevamente estamos ante el relato de un familiar, no ante una reconstrucción judicial ni ante una explicación confirmada por todas las personas implicadas. Por eso conviene no convertir esas declaraciones en acusaciones definitivas contra terceros. Lo que sí nos permite entender este testimonio es que la distancia entre Lina y sus sobrinas no fue simplemente una separación física. Según la familia, hubo una ruptura que terminó marcando durante años la relación entre ambas partes. Y eso nos lleva a una de las preguntas que más curiosidad ha generado desde la muerte de la actriz: ¿qué lugar ocupaban realmente sus familiares en su vida durante sus últimos años?
Lina Morgan falleció el 19 de agosto de 2015, a los 78 años, después de permanecer varios meses ingresada por una neumonía severa que derivó en distintas complicaciones. Durante sus últimos años, la imagen pública de Lina estuvo marcada en buena medida por una vida mucho más reservada. La artista, que durante décadas había estado rodeada de compañeros, espectadores y profesionales, terminó llevando una existencia bastante alejada de la exposición constante. Y existe una frase que vuelve ahora al centro de la conversación. Lina decía que siempre había ayudado a su familia. La cuestión es que el concepto de familia puede ser muy distinto en la vida privada de una persona al que tiene para el público. Una persona puede haber ayudado económicamente a determinados familiares y, al mismo tiempo, haber terminado distanciada de otros. También puede ocurrir que las relaciones cambien con el paso de los años. En el caso de Lina, eso parece ser precisamente uno de los puntos más difíciles de reconstruir. Su familia no era necesariamente una estructura unida alrededor de ella, y con el tiempo algunos vínculos se fueron debilitando. Pero hay un detalle de su historia económica que ayuda a entender por qué la herencia se convirtió en un asunto tan comentado. Lina Morgan consiguió reunir una fortuna importante gracias a una carrera extraordinariamente exitosa. Su trabajo teatral fue especialmente rentable. Vaya par de gemelas, por ejemplo, llegó a generar ingresos diarios muy elevados durante su etapa de máximo éxito. Y su carrera televisiva también alcanzó cifras extraordinarias para la época. Además, la compra del Teatro La Latina tuvo un significado especial. No era solamente un negocio. El teatro se convirtió en uno de los lugares más asociados a la vida profesional de Lina Morgan. Allí pasó una parte fundamental de su carrera y allí construyó una relación especial con el público. Por eso, cuando se habla de su patrimonio, no se está hablando únicamente de dinero. También se habla del legado de una artista que convirtió el escenario en su espacio de vida. Según la información difundida sobre su testamento, Lina Morgan dejó como heredero universal a Daniel Pontés, su chófer, amigo y hombre de confianza. Y aquí aparece una de las claves de toda esta historia. El hecho de que sus sobrinas fueran familiares de Lina no significaba automáticamente que tuvieran derecho a recibir su patrimonio. La información publicada señala que la actriz no tenía herederos forzosos que condicionaran de esa manera su decisión testamentaria. Por eso, la persona que terminó heredando su fortuna fue alguien que había estado muy cerca de ella durante años. Las estimaciones difundidas situaron el patrimonio de Lina Morgan en torno a los 40 millones de euros, aunque las cifras exactas de una herencia privada pueden variar según los bienes incluidos y su valoración. Cecilio ha contado que Estefanía esperaba que pudiera recibir algún dinero para comprar una vivienda o ayudar a su hijo a casarse. Pero esa expectativa, según el relato familiar, no se correspondió con el resultado final de la herencia. Y aquí encontramos quizá la parte más humana de toda la historia. No estamos solamente ante una discusión sobre millones de euros. Estamos hablando de una familia que, según sus propios testimonios, estuvo cerca de Lina durante una etapa de su vida y que después terminó apartada. También estamos hablando de una mujer que consiguió construir una carrera enorme prácticamente desde cero y que, al final de su vida, tomó sus propias decisiones sobre las personas en las que confiaba. Eso explica por qué la herencia sigue generando interés 11 años después. Porque una herencia también cuenta una historia sobre los vínculos de una persona. A veces revela quién estuvo realmente cerca durante los últimos años. Otras veces demuestra que los lazos familiares no siempre coinciden con los afectivos. Y en el caso de Lina Morgan, la elección de Daniel Pontés como heredero universal ha sido interpretada durante años como una muestra de la confianza que la actriz depositó en él. No sabemos, a partir del material disponible, todos los motivos íntimos que llevaron a Lina a tomar aquella decisión. Y sería incorrecto inventarlos. Lo que sí conocemos es el resultado. Sus sobrinas no fueron las beneficiarias principales de aquella fortuna y años después, su familia ha decidido contar públicamente cómo vivieron aquella distancia. Pero hay algo más que no debería perderse entre las conversaciones sobre la herencia. Lina Morgan no es recordada únicamente por su patrimonio. 11 años después de su muerte, su nombre continúa ligado al teatro, al cine y a la televisión. Su estilo interpretativo, su manera de hacer comedia y su enorme capacidad para conectar con el público dejaron una huella que todavía permanece.
De hecho, en el 10º aniversario de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Madrid colocó una placa en el edificio de la calle Samaria donde la actriz pasó buena parte de su vida. También se han realizado homenajes y trabajos documentales dedicados a recordar su trayectoria. Y esto nos devuelve a una idea que quizá explica mejor que ninguna otra por qué Lina Morgan sigue siendo relevante. Su público terminó ocupando un lugar enorme en su vida. Ella consiguió algo que muy pocos artistas alcanzan, convertirse en un rostro reconocible para varias generaciones. Por eso, cuando aparecen nuevos testimonios sobre su familia, la atención no se centra solamente en el dinero. También existe interés por descubrir a la mujer que había detrás del personaje público. ¿Qué queda confirmado después de todo lo que se ha contado? Que Olga y Estefanía tuvieron una relación cercana con Lina durante su infancia, según los testimonios difundidos. Que posteriormente se produjo un distanciamiento y que, según Cecilio, llegó un momento en que las niñas dejaron de entrar en el teatro. Que existen distintas explicaciones sobre las razones de esa ruptura, pero no todas están documentadas de manera independiente. Y que Daniel Pontés fue señalado como heredero universal de la fortuna de Lina Morgan. Lo que sigue sin conocerse por completo son las razones íntimas y exactas que llevaron a Lina a romper determinados vínculos familiares y a tomar sus decisiones finales. Tampoco podemos saber hoy qué habría pensado la actriz al escuchar estas declaraciones 11 años después de su muerte. Y probablemente esa sea una de las partes que nunca podremos resolver. Porque cuando una persona fallece, también desaparece la posibilidad de preguntarle directamente por las decisiones que tomó. Lo que queda son documentos, recuerdos y testimonios. Y cada uno puede mostrar una parte diferente de la historia. Por ahora, lo que ha ocurrido es que una familia que permaneció durante años en un segundo plano ha decidido hablar públicamente de su relación con Lina Morgan. Sus declaraciones abren una ventana a una faceta mucho menos conocida de una artista que el público identificaba principalmente con la alegría y la comedia. Y quizá esa sea la verdadera importancia de esta historia. Lina Morgan hizo reír a millones de personas, construyó una carrera extraordinaria y dejó una huella enorme en la cultura popular española. Pero detrás de esa imagen existía una vida privada compleja, con afectos, distancias y decisiones que todavía generan preguntas. 11 años después de su muerte, su legado sigue vivo. Y ahora también vuelve a hablarse de una parte de su historia familiar que durante mucho tiempo permaneció lejos de los focos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que una persona debería tener plena libertad para decidir quién recibe su patrimonio, incluso cuando existen familiares con los que estuvo vinculada en el pasado?